Agradezco la gentil invitación a participar en este primer espacio de diálogo interétnico de comunicación, retos de las nuevas narrativas para la paz que se está celebrando en Cali en estos días. Y también agradezco muy especialmente a las organizaciones convocantes del mismo, a la comunidad de juristas a Covadaura, a la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, a la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, y especialmente a la persona de Diana Yenbuel, que es la persona que me ha invitado a participar y a estar con vosotros, aunque sea telemáticamente. Mi nombre es Beatriz Pérez Galán, soy antropóloga de profesión y docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde imparto clases en los grados y en los posgrados, siempre en temas relacionados con asuntos indígenas. Trabajo desde hace más de 25 años con distintos pueblos indígenas en temas relacionados con patrimonio inmaterial, con proyectos de desarrollo, con nuevas formas de turismo y también sobre cosmovisión, territorialidad y sistemas de autoridades tradicionales y la relación de todo ello. Básicamente he trabajado en el Perú, pero también en los Andes colombianos y en Bolivia. Y en los últimos años el tema de trabajo que vengo realizando, el tema de investigación, se centra en la comunicación, en los procesos de comunicación indígena. Este proyecto, que es un proyecto bien interesante, que me ha abierto una perspectiva muy amplia de un tema que para mí era desconocido, a pesar de llevar tantos años trabajando entre poblaciones indígenas. Como digo, este proyecto me ha llevado a conocer medios y comunicadores en Bolivia, en Perú y también en Colombia. Concretamente, en Colombia he tenido la oportunidad de conocer a lo largo del año pasado y comienzos de este año, he tenido la oportunidad de conocer a la red de comunicación del pueblo Wayuu, Puchimayana, y también a su escuela de comunicación, con los que tuve oportunidad de compartir unos días en una ayona de graduación que tuvieron. También he tenido oportunidad de conocer el tejido Acín en el Cauca, varios medios, varias radios indígenas en el resguardo de la Guambía, y otras radios y otros medios afiliados a la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, a la AMCIC, y también algunas otras experiencias, algunos otros procesos distribuidos por todo el territorio colombiano que han sido acompañados o que han recibido la colaboración de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. De manera que mi experiencia en este tema es breve, es inmediata, pero digamos que he entrado con muchas expectativas y mucho agradecimiento por mostrarme este tema tan interesante. Bueno, como académica y como foránea que soy, es para mí un honor participar en este espacio de reflexión, este espacio sobre los desafíos, sobre los mecanismos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y dentro de estos derechos me gustaría mencionar precisamente el derecho a la comunicación, a una comunicación propia y apropiada, que es materia de este primer diálogo interétnico de comunicación. Me gustaría señalar que este tipo de comunicación, que recibe distintos nombres, en parte por lo heterogéneo de la materia de la que estamos hablando, recibe, como digo, distintas acepciones, bien comunicación popular, comunicación alternativa, comunicación indígena o comunicación comunitaria. Sin embargo, alude a un universo muy amplio de situaciones heterogéneas que tienen en común algunas características de las cuales me gustaría hablar un poquito para mencionar la importancia de este tema y de las cuales ustedes son absolutamente, plenamente conscientes. La comunicación indígena es importante en un foro de este tipo
principalmente porque es un derecho humano fundamental que debe ser reconocido y garantizado, pues está en la base del ejercicio de otros derechos sociales individuales y colectivos, esos derechos llamados de segunda generación, que como el derecho a la salud, o a la vivienda o a la educación son solo de segunda generación, no son de segunda categoría ni de segunda clase. Es la base para la protección, como digo, de otros derechos tan importantes como la conservación, el mantenimiento de la diversidad cultural, y también es la base para la construcción de eso que llamamos los académicos, quizás de forma muy pomposa, la construcción de una ciudadanía intercultural, una empresa que está llena de retos, de dificultades, pero una empresa que no se puede hacer sin la comunicación indígena, sin comunicadores indígenas y sin medios propios y apropiados. Como saben perfectamente, son varios los instrumentos normativos a nivel internacional que han ido reconociendo el derecho a esta comunicación. El último, a pesar de su carácter no vinculante, es la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas de 2007, que en su artículo 16 señala que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y también a acceder a todos los demás medios de información no indígena sin discriminación alguna. Es cierto, como digo, su carácter no vinculante, pero al menos desde hace 10 años, casi 11 años, tenemos la garantía o tenemos este derecho como garantía de lo que están haciendo de facto hace ya varias décadas cientos de comunicadores, a veces empíricos, a veces con formación, por todo el territorio indígena, no solo de Colombia, sino en distintos países de América Latina que he tenido oportunidad de visitar y de conocer. Asimismo, a nivel nacional, como también saben bien, hay varios países que han reflejado en sus textos constitucionales este derecho de forma explícita. Probablemente el caso boliviano es un caso paradigmático, pero también la Constitución de Ecuador. Y no quiero dejar de mencionar el caso colombiano en el asunto de la firma de una política indígena de comunicación que ha sido ratificada hace muy pocos meses con el gobierno saliente y que es el resultado del trabajo de muchos de ustedes como representantes de organizaciones indígenas y afrodescendientes, de muchas horas, como digo, de trabajo y que se ha visto reflejada en un documento bien interesante que podemos utilizar no solo para otros países hermanos en América Latina, pero también para repensar el alcance de una comunicación popular, de una comunicación de base asociada a los movimientos sociales que resiste, no digo al margen, pero sí por lo menos a la sombra de esos grandes grupos de comunicación que están en todo el mundo, también en España. Como digo, además, la comunicación indígena no solo es importante porque es un derecho fundamental, base para otros derechos, sino además, como ustedes están trabajando y defendiendo muy bien, porque es la base para el fortalecimiento de la identidad cultural indígena, de la diversidad cultural. Tanto hacia adentro como hacia afuera. Son muchos los procesos de comunicación indígena que he tenido la oportunidad de conocer en estos 2 años, básicamente ubicados en los Andes, pero no solo, y en todos ellos se destaca esa doble faceta de generar un fortalecimiento de la propia identidad cultural, empezando por el uso del idioma hacia dentro de las comunidades,
líderes para informar a través de la radio, a través de las redes sociales y de otros medios, en menor medida de la televisión, pero también haciendo uso del cine, de los documentales, del cine de ficción, de los documentales, de las telenovelas, para informar, como digo, desde una mirada propia de asuntos propios, con un lenguaje adecuado y de los temas, de los contenidos que ustedes mismos pueden y deben decidir, no contenidos que deciden otros y que ustedes simplemente traducen a lenguas indígenas. Esto no sería comunicación indígena. Es, por tanto, además, una forma y una estrategia fundamental en la era de la comunicación y, sobre todo, a partir de las últimas décadas, desde los años 90 hacia acá, es una forma fundamental de resistencia política. Son muchos los comunicadores y las comunicadoras también que he tenido oportunidad de conocer que reúnen en sí mismos esa doble faceta de comunicadores empíricos o graduados en la universidad, que reúnen esa doble faceta de comunicadores y de líderes de sus comunidades, de líderes políticos. De hecho, a menudo hay un salto entre ambos espacios, de la comunicación al liderazgo político y en algunos casos en el sentido contrario. Es muy importante, por tanto, como ustedes saben, es una forma de garantizar la visibilidad de los temas, de los problemas que están enfrentando en cada coyuntura política los pueblos indígenas, sin necesidad de que otros hablemos o hablen por ustedes, sin necesidad de ventrílocuos. Al contrario, se trata de una forma de amplificar sus luchas y sus reclamos, que se hace cada vez, como digo, más patente y más funcional en un momento en que la comunicación está copada por los grandes grupos empresariales. Es, por tanto, fundamental introducir el tema de la comunicación indígena en estas nuevas narrativas que se vienen construyendo en los últimos años en Colombia para tejer la paz, y que en el camino actual, en la coyuntura política actual, con un nuevo gobierno que puede abrir muchas posibilidades, pero también mucha incertidumbre de cara a lo que se viene, de cara a lo que se puede cernir sobre los pueblos indígenas, es un aspecto fundamental, si cabe más ahora que antes. De manera que es importante, como digo, persistir en esta visibilización que la comunicación indígena permite de lo que está sucediendo en los territorios y contado por sus propios actores. Me han pedido que hable qué es lo que se conoce en mi país, en este caso en España, sobre comunicación indígena. Y tengo que decir que no es mucho, lo que se conoce no es mucho, ni siquiera desde una perspectiva antropológica, no es mucho lo que se conoce sobre los procesos de comunicación indígena que se vienen dando en las últimas décadas en distintas partes de América Latina. Y sin embargo, esto se contradice con las grandes aportaciones que yo misma me he admirado al descubrir este tema y leyendo los propios textos, las propias narrativas en la política de comunicación indígena que ustedes mismos han trabajado y ustedes mismos han hecho. Compartir estas narrativas con los académicos en mi país, compartir estas narrativas que se generan a partir de las cumbres intercontinentales de comunicación indígena, tanto en Colombia como en México, como la última que tuvo lugar en Cochabamba, que todo esto llegue a través de las redes sociales, que podamos captar esas imágenes y esas narrativas y explicárselas a nuestros estudiantes de antropología, a nuestros estudiantes de comunicación en esta parte del mundo, se hace un tejido fundamental, un tejido sobre el que debemos, entiendo, seguir trabajando conjuntamente, a partir de un diálogo de saberes que implique no solo a los distintos pueblos indígenas
y afrodescendientes, con sus intereses particulares, con sus dinámicas específicas, pero también a los académicos y a las personas interesadas, a los estudiantes y a las personas en formación y a los activistas que estamos también en esta otra parte del planeta. Como digo, son muchos los temas y las lecciones aprendidas que, empezando por mí misma, he aprendido y he podido transmitir en estos años que llevo trabajando sobre el tema. Conceptos tan novedosos y tan olvidados para nosotros como el de soberanía audiovisual, descolonización mediática, luchar por una descolonización mediática en contextos, como digo, de grandes multinacionales de la comunicación, en España del grupo Prisa o del grupo Vocento, que apenas dejan espacio para la comunicación ciudadana o para la comunicación alternativa, que también hay iniciativas y experiencias en esta parte del mundo, como digo. Y simultáneamente pensar en la comunicación y en la autonomía comunicativa de los pueblos desde la función social, desde la función pedagógica y desde la función de un modelo de desarrollo alternativo al modelo dominante. Eso que se llamó en algún momento la voz de los sin voz cobra quizás más protagonismo, si cabe, en los últimos años, en los que hay una gran variedad de medios, pero al mismo tiempo hay un discurso cada vez más chico, más pequeño y más homogéneo y más unánime que no permite vislumbrar otras alternativas, otras realidades de otros pueblos indígenas. Cuando en los noticieros en España o en los medios de comunicación se trata sobre los pueblos indígenas, a menudo llegan pocas noticias. Las noticias que llegan son noticias muy sesgadas y muy cosificadoras de una realidad que pareciera congelarles en el tiempo, como si no hubiera pasado nada en las últimas décadas, como si no hubiera derechos conseguidos, derechos avanzados y sobre todo como si no hubiera comunicadores y comunicadoras que visibilizan y hablan de estos derechos en los foros nacionales e internacionales. Desde esta experiencia o desde esta situación me gustaría quizás terminar con un mensaje para todos los presentes que tiene que ver con algo que caracteriza esa enorme heterogeneidad de los medios y de los procesos de comunicación indígenas que he tenido la oportunidad de conocer y que espero seguir conociendo en América Latina a lo largo de los próximos años. Y que como digo, si hay algo que caracteriza, que tienen en común los distintos medios, las distintas radios, ya sea en aldeas, en resguardos alejados, en los Andes colombianos o en la Pampa boliviana o en Perú o en otros países o en Ecuador o en México, es que todos esos procesos se están caracterizando por una falta de garantías. Una falta de garantías que hace que su labor, que el trabajo que están desarrollando sea muy complejo, muy complicado. Falta de garantías de sostenibilidad económica, financiera. Muchos, la mayoría de estas iniciativas, a pesar de que en algunos casos gocen del beneplácito de los gobiernos, como en el caso boliviano, luchan por sobrevivir económicamente. En ocasiones se trata de proyectos liderados por los gobiernos o por entidades no gubernamentales que llevan una antena a un lugar lejano, a una comunidad, pero la antena se queda ahí. Los comunicadores no están formados, tampoco para reparar cuando se producen averías, tampoco tienen la garantía de las licencias, de cómo obtener licencias y cómo obtener licencias en mejores circunstancias que los medios comerciales, por ser medios de comunicación popular que tienen una función social y comunitaria.
esa falta de garantías de sostenibilidad económica, de garantías de sostenibilidad en el tiempo por la falta de licencias y sobre todo la criminalización que se está haciendo de la labor, de su labor como comunicadores y como comunicadores indígenas en el legítimo ejercicio de su profesión es probablemente, como digo, una característica afín a la mayoría de las experiencias que he tenido la oportunidad de conocer. Desde aquí solo puedo pedirles, rogarles que por favor mantengan esa labor, ese empeño en el que están trabajando, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que nos permitan seguir aprendiendo de lo que hacen ustedes, no solo para narrarles, sino también para aprendernos y para poder utilizar esos procesos y esas experiencias para pensar de modo distinto la comunicación. Y ahí es fundamental esa alianza de saberes entre los conocimientos mal llamados expertos, que supuestamente están y emanan solo de la academia, pero todos sabemos que no es así, y los conocimientos locales, tan expertos como los anteriores, que surgen de la práctica, del conocimiento, del ensayo-error, de las circunstancias específicas y de los retos que enfrentan día a día. Muchas gracias y ojalá continuemos este diálogo por mucho tiempo.